Muy bien, vamos a comenzar entonces la tercera clase de Romanos. Estamos en la sección que se titula Lo histórico, la preparación para el Evangelio. Estamos en la página 34, hablando de comparaciones y contrastes. Estamos tratando de entender el autor de este libro. Y estamos comparándolo como hicimos en la clase anterior, en la segunda clase al final, con Moisés. Pablo es el relevo de Moisés. Aquí tenemos de nuevo renglones a la mano izquierda y los a la derecha. Bajo Moisés, el primer renglón escribe: liberó una nación. Moisés liberó una nación. Mientras que Pablo libera a las almas. Pablo libera a las almas. Moisés liberó una nación. Pablo libera a las almas. Moisés definió al judío. Moisés definió al judío. Mientras que Pablo define al cristiano. Pablo define al cristiano. Moisés señaló el reino de los cielos. Moisés señaló el reino del cielo, el reino de los cielos, mientras que Pablo señala el reino de Dios. Ustedes hasta ahora, ustedes han llegado a entender la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Moisés iba a entrar a la tierra prometida. Él nunca lo hizo, iba a entrar a la tierra prometida, mientras que Pablo estuvo yendo a la gloria. Pablo yendo a la gloria. Moisés trató con lo temporal. Moisés trató con lo temporal. El quinto renglón de Pablo trata con lo eternal o lo eterno. Moisés lo temporal, Pablo lo eterno. Moisés involucrado en conflicto. Encontramos a Moisés involucrado en conflicto, mientras que Pablo lo encontramos entrando a la victoria. Moisés involucrado en conflicto, Pablo entrando a la victoria. En Moisés vemos nosotros energía inquieta. En Moisés vemos energía inquieta, mientras que en Pablo vemos la esperanza establecida. La esperanza establecida. La ley fue dada por Moisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo renglón. La ley dada por Moisés. Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el renglón que corresponde a Pablo, escribe aquí: el evangelio de gracia fue dada por Pablo. El evangelio de gracia fue dada a conocer por Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Y la palabra de Dios dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así es que el evangelio de gracia fue dada a conocer por Pablo, mientras que la ley fue dada a conocer por Moisés. El penúltimo renglón bajo Moisés era testigo a naciones. Moisés, testigo a naciones. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, no el pueblo, de los pueblos. Los pueblos, palabra clave para describir ¿qué? Las naciones. Exactamente. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así es que Moisés fue testigo a naciones, a los pueblos. Pablo
era testigo a los ángeles. Pablo, testigo a los ángeles. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3 y el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así es que mientras lo que escribió Moisés fue como testigo a las naciones, lo que escribió Pablo es testigo hasta la fecha a los ángeles. Moisés echó fuera naciones, Deuteronomio 4:38. Moisés echó fuera naciones, Deuteronomio capítulo 4, versículo 38, 4 y el 38, y dice aquí: para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Así es que Moisés echó fuera naciones. Una comparación, contraste aquí, comparación. Pablo lucha contra potestades. Y adivina en qué libro lo encontramos. En Efesios, capítulo del hombre 6, versículo 12. Muy bien, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que como ustedes ven, hay muchas comparaciones y contrastes entre Moisés y Pablo. Así es que es muy bueno entender esto para que ustedes entiendan que qué tan grande fue Pablo, ¿verdad? Ahora, su posición, página 36, la posición de Pablo, número 1. Pablo suplanta a Moisés. Pablo suplanta a Moisés y ocupa una posición más alta que los discípulos. Pablo suplanta a Moisés del Antiguo Testamento y ocupa una posición más alta que los discípulos. Escribe esto, hermanos. Pedro representa al cristiano bajo carnalidad. Pedro representa al cristiano bajo carnalidad. Como te dije, vamos nosotros a hacer muchas comparaciones para que ustedes entiendan bien el autor. Si no entienden bien el autor, ¿cómo van a entender el libro? Y este curso es un curso, hermano, de lo más profundo que ustedes han tomado en su vida, me imagino. Pedro representa al cristiano bajo carnalidad. Santiago representa al cristiano bajo el legalismo. Santiago representa al cristiano bajo el legalismo. Juan representa al cristiano que camina en el amor. ¿Han leído? Primera, segunda, tercera de Juan. Juan representa al cristiano que camina en el amor. Pablo representa al cristiano que está sentado con Cristo y luchando en la tierra. Dos cosas, qué paradoja, ¿no? Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo Jesús, y a la misma vez andamos luchando en la tierra. Así es que eso es la posición de Pablo. Número 3, Pablo es el apóstol imperial. Pablo es el apóstol imperial. De nuevo, Pablo suplanta a Moisés, ocupa una posición más alta que los discípulos. Número 2, Pedro representa al cristiano bajo la carnalidad, Santiago al cristiano bajo el legalismo, Juan al cristiano que camina en el amor, Pablo el cristiano que está sentado con Cristo y luchando en la tierra. Vamos a ver otros contrastes entre los 12 y Pablo, los 12 apóstoles por un lado y Pablo por el otro. En el primer renglón, bajo los 12, escribe: representaron a Israel. Los 12 apóstoles representaron exclusivamente a la circuncisión a Israel. Y por eso 12 apóstoles. Hombre, no tiene que ser un muy genio para entender el por qué Dios, Cristo, escogió a 12 apóstoles. Es el número de Israel.
Ahora, los 12 representaron a Israel, mientras que Pablo el apóstol representaba a la iglesia. Primer renglón, bajo Pablo, representa la iglesia. Y la iglesia se consiste en su mayoría de gentiles. Ya hemos visto que es un apóstol a los gentiles. Los 12, segundo renglón, llamados por Cristo en la tierra. Llamados por Cristo en la tierra. O sea, esos 12 discípulos fueron llamados por Cristo mientras que él andaba en la tierra. Mientras que en el caso de Pablo, fue llamado por Cristo desde el cielo. ¿Hay una diferencia? Ahora, los 12, tercer renglón, predicaron el programa prometido. 2 puntos. Predicaron el programa prometido. 2 puntos. Salvación por la ascensión de un judío. Salvación por la ascensión de un judío. Lo que no entendieron ellos es que tenían que bajar primero a los lugares más profundos de la tierra para luego ser levantado. Pero los 12 predicaron el programa prometido, o sea, salvación de los judíos por la ascensión de un judío. Pablo predicó el propósito secreto. Pablo predicó el propósito secreto, 2 puntos. O sea, la salvación por la caída de un judío. Salvación por la caída de un judío. ¿Entienden ustedes el por qué Pablo no era parte de los 12? Los 12, la antepenúltima, el antepenúltimo renglón. Mensaje basado en los pactos. Predicaron un mensaje basado en los pactos. Mientras que Pablo predicó un mensaje basado en el misterio. En el misterio que él dice, antes fue escondido, pero ahora es revelada. Los 12 se quedaron en Palestina. Los 12 se quedaron en Palestina mientras que Pablo fue a Europa. Los 12 quedaron en Palestina. ¿Qué dijo Dios? Y por todo el mundo. ¿Qué hicieron los 12? Se quedaron. Los 12, el último renglón, ofrecieron el reino a Israel. Ofrecieron el reino a Israel y solamente a Israel. Pablo, Israel quedó en incredulidad, hermanos. En el mensaje de los 12 ofrecieron el reino de Israel, y el mensaje de Pablo, hermano, Israel quedó en incredulidad. No solamente es Pablo el relevo de Moisés del Antiguo Testamento, pero en la página 36 vemos en la D mayúscula, el inciso D mayúscula, que Pablo era el relevo de Pedro. Otra cosa que podemos ver al estudiar el libro de los Hechos, no es solamente que Pablo era superior a Moisés, sino que también Pablo era el relevo de Pedro. Yo quiero mostrarles algo a través de esta gráfica que tengo aquí, los milagros de Pedro, y ustedes pueden ver el mismo tipo de milagro de parte de Pablo. Así es que al hacer esto, Dios está confirmando que Pablo va a tomar el lugar de Pedro. Por ejemplo, no sé lo que te dejé ahí, Hechos capítulo 3, versículo 1 al 9. Vemos nosotros el milagro de la curación de un cojo. Escribe ahí en el renglón bajo milagro, curación de un cojo. Lo mismo puedes tú ver a Pablo haciendo en Hechos 14, 8 al 10. Hechos 14, 8 al 10. En Hechos 5, 1 al 5 vemos a Pedro haciendo un milagro en cuanto al juicio. Yo quiero que vemos Hechos capítulo 5. Vamos a verlo en nuestras Biblias. Capítulo 5, el versículo 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahora vamos a Hechos capítulo 19, bajo Pablo. Hechos capítulo 19, 11 al 15. Hechos 19, 11 al 15. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llenaban, no se llenaban, se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judíos, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Así es que vemos este mismo tipo de milagro de juicio en la vida de Pedro y también en la vida de Pablo. En Hechos capítulo 9, 36 al 41, vemos el milagro de la resurrección de un muerto. La resurrección de un muerto. Lo mismo vemos, hermanos, en Hechos capítulo 20, 9 al 12. Hechos 20, 9 al 12 en la vida de Pablo. En Hechos capítulo 10, versículos 10 al 16, vemos el milagro de una visión contra 7 visiones. Una visión contra 7 visiones. En la vida de Pablo, aquí viene un montón de versículos, así es que escribe muy pequeño, en el cuarto renglón bajo Pablo. Hechos 9:3, Hechos 9:3, Hechos 16:9, 16:9, 18:9, 18:9, 22:17, 22:17, 23:11, 23:11, 27:23 y 24, 27, 23 y 24, y 2 de Corintios 12, 1 al 4. 2 de Corintios 12, 1 al 4. En Hechos capítulo 5, 14 al 16, vemos el ministerio general. Lo comparamos con la vida de Pablo en Hechos 19, 11 y 12. Hechos 19, 11 y 12. Y últimamente vemos entonces en Hechos 9, 33 y 34. Hechos 9, 33 y 34, la curación de enfermedad. El milagro de la curación de enfermedad. Lo mismo en la vida de Pablo lo vemos en Hechos 28, 7 al 8. Hechos 28, 7 al 8. Estaba en la isla de Malta, ustedes recuerdan, ¿verdad?, que le agarró una serpiente, ¿verdad?, una culebra, y Dios lo curó así. Así es que vemos que Pablo no solamente es el relevo de Moisés, pero también es el relevo de Pedro. En la página 37 vemos el patrón de Pedro, el patrón de Pablo. En el primer renglón, Pedro, bautizado con el Espíritu Santo. Bautizado con el Espíritu Santo. Pablo, apartado por el Espíritu. Apartado por el Espíritu. Pedro, el primer sermón, Hechos 2. Primer sermón, Hechos 2. Pablo, primer sermón,
Hechos 13. Hechos 13. En Pedro, el primer milagro dispensacional. El primer milagro dispensacional. Después de la dispensación de la ley, en la dispensación de la gracia. Hechos 3. Hechos 3. Pedro sanó a un judío. Pedro sanó a un judío. Qué coincidencia que el primer milagro dispensacional, Dios ahora va hacia los gentiles. Hechos 13, Pablo cegó a un judío. Cegó a un judío. En los dos casos de Pedro y Pablo, imponían las manos. Pedro imponía las manos. Hechos 8, 14 al 17. Hechos 8, 14 al 17. Y el Espíritu Santo es dado a los samaritanos. El Espíritu Santo viene sobre los samaritanos. Capítulo 8 es cuando Dios en ese capítulo empieza a trabajar con los gentiles. Pablo imponía las manos. Hechos capítulo 19, versículo 4 al 6. 19, 4 al 6 de Hechos. Y el Espíritu Santo viene a los discípulos de Juan. El Espíritu Santo viene a los discípulos de Juan. Pedro, en Hechos capítulo 12, vemos a Pedro encarcelado, pero librado. Encarcelado, pero librado. Y qué interesante, hermanos, en Hechos capítulo 28 vemos a Pablo encarcelado, pero a la misma vez librado. ¿Ves como que Dios está tratando de darte una señal? Hay demasiado comparaciones aquí, como que Dios está diciendo, así como actué en en Pedro, así estoy actuando en Pablo. Ahora, en el Antiguo Testamento, déme el nombre de dos hombres muy fuertes, que Dios hizo el mismo milagro con el segundo que hizo con el primero, para mandar una señal que la mano de Dios estaba sobre el segundo. Elías y Eliseo, pero antes, es buen ejemplo, pero antes, ¿quién? Cuando murió el uno y luego el otro tomó cargo de toda la nación de Israel. ¿Qué fue el milagro? Moisés partió el mar rojo. Josué partió el río Jordán. Y tú recuerdas, me da escalofrío de veras, tengo piel de gallina aquí, ¿verdad? Cuando me pongo a pensar en esto. Pero aquí, hermanos, es un patrón de Dios, entiéndelo. Aquí está un patrón de Dios, del que sigue, el que era. Dios hace que Él hace los mismos milagros, hacen las mismas cosas. Y sin saberlo quizás ellos, Dios sabiendo, está diciendo, Él es mi relevo, Él es mi relevo. Así es que si tú observas las vidas de estas personas, tú puedes llegar a la conclusión, Pablo, él era el relevo en el Antiguo Testamento de Moisés, y también Pablo de Pedro. No porque estamos sacándolo del aire, ¿verdad? Es porque, caray, hombre, ahí están los patrones. Ahí están los patrones. Ahora, vamos a aplicar esto devocionalmente. ¿Cómo sé yo cuando un líder debe ser líder en la iglesia? Cuando actúa, por lo menos cuando hace lo que el pastor está haciendo, ¿o no? Yo no quiero nadie que es líder en esta iglesia si no está siguiendo mi ejemplo. Haz las obras que me están viendo a mí haciendo y luego te considero un líder. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros? Por votación popular escogemos a la persona que tiene más dinero y posición más alta en la comunidad. Es un doctor, doctor lo llamamos. Mira, es doctor afuera, es hermano tal y tal adentro. Amén. Deja el doctorado afuera. Me impresiona, hermano, cuando produce los frutos que estoy produciendo yo.
Ahora cuando estás haciendo, entonces lo que tú estás diciendo a todo el mundo, parece que Él es el relevo. Ahora Dios me puede quitar porque hay alguien que puede hacer las mismas cosas, quizás mejor. Amén. Hay mucha enseñanza aquí, hermanos, mucha enseñanza. Y necesitamos entender esto si vamos a estudiar la epístola más grande de este chavo, ¿no? Tenemos que entender qué importancia tenía. Todo esto es parte del fundamento de la introducción de este libro. Así es que no se desesperen. Ustedes quieren llegar al capítulo 1, versículo 1. Pero esto es muy necesario para entender qué tipo de persona fue, qué tan preparado fue. Hay mucho que aprender de este autor, hermanos. Mucho que aprender. ¿Dónde estamos aquí? En el penúltimo renglón de Pedro. Vio al Señor en la gloria de su reino sobre un monte. Vio el Señor en la gloria de su reino sobre un monte. O sea, lo que Dios estaba tratando de hacer es mostrar a Pedro la segunda venida de Cristo Jesús. Vio al Señor en la gloria de su reino sobre un monte. Pablo vio al Señor en gloria celestial cuando iba a Damasco. Pablo vio al Señor en gloria celestial cuando iba a Damasco. ¿Lo tienen? ¿Estoy yendo demasiado rápido? No. Estamos bien. Pedro fue testigo del poder y la venida del Señor. Pedro fue testigo del poder y la venida del Señor. Pablo fue testigo del rechazo de Cristo Jesús. Pablo fue testigo del rechazo de Cristo Jesús. Vamos a la página 38, no tienen que escribir absolutamente nada. Te voy a mostrar las dos voces aquí. Y te dejé todo aquí porque pues empecé a sentir un poco de simpatía. Sé que están escribiendo como locos, ¿verdad? O desesperados, o como se dice. Entonces dije, pues le voy a dar una página, ¿verdad? Y engañarles, ¿verdad? Una página entre muchos aquí. Pedro, Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 10, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Hechos, capítulo 22, 17, me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. ¿Ven, hermanos? No llegamos a la conclusión que estamos hablando de un relevo de Pedro por la nada. Tuvieron mismas experiencias aquí. Hechos capítulo 10, versículo 13, en la vida de Pedro. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. En la vida de Pablo, Hechos capítulo 22, versículo 17. Hechos 22, 18, Hechos 22, 18. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Hechos capítulo 10, versículo 14, en la vida de Pedro. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pablo, Hechos 22, 19, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en mí. Los dos diciendo, no, Dios, no, es imposible, Dios, no puedo, Dios. Hechos capítulo 10, versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La vida de Pablo, Hechos 22, 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Página 39, hablando de la autoridad de Pablo. La iglesia de hoy se ha rebelado contra la autoridad de Pablo. La iglesia de hoy en día, se ha rebelado contra la autoridad de Pablo. Nos hemos, hermanos, regresado a Mateo en vez de irnos hacia Pablo. Ese es el problema de hoy en día. Queremos vivir en el pasado, no en el presente ni en el futuro.
Y ya que Moisés definió el judaísmo, Pablo definió el cristianismo. Tú no puedes vivir en el libro de Mateo, hermanos, no eres judío. Lo que tienes que hacer es acoplarte a Pablo, no a Moisés. Moisés escribió más del Antiguo Testamento que cualquiera de los otros autores, pues escribió los primeros 5 libros. Pablo escribió más del Nuevo Testamento que todos los demás autores juntos. Así es que la autoridad de Pablo era mucho, hermanos, así como la autoridad de Moisés a los judíos era, híjole, hombre, no tenía un valor, era tanto. El apostolado y el mensaje de Pablo era único, hermanos. El apostolado y el mensaje de Pablo era único. Él nunca fue uno de los 12. Si te han enseñado eso, te han enseñado mal. Él nunca fue uno de los 12. El mensaje de Pablo era único. Su misterio no había sido revelado nunca antes a nadie. El misterio que predicó Pablo nunca había sido revelado a nadie. Estaba escondida en el Antiguo Testamento, pero nadie lo entendió. Así es que el apostolado de Pablo era único y su mensaje era único, hermanos. Y el ignorar estas verdades derrumbe la base de la fe cristiana, hermanos. Derrumbe totalmente la base de la fe cristiana. Reconoce, hermanos, estas verdades y todas las aparentes contradicciones en la Biblia desaparecen. Y todo eso nos lleva a comprender la importancia de la epístola central de Pablo, la epístola a los romanos. Es la más importante de todas. Ahora, como parte de lo histórico, la preparación para el Evangelio, vamos a hablar ahora acerca de la localidad de la epístola. Vamos a ver de dónde fue escrita, a quién. Romanos es un mensaje estratégico. En el primer renglón que ustedes tienen, bajo el inciso 2 romano, donde dice la localidad de la epístola, escriben Romanos, un mensaje estratégico. Romanos, un mensaje. ¿Ya lo dejé ahí? Mira cómo te estoy tratando, ¿verdad? Quisiera hablar acerca de las 2 ciudades, hermanos. Romanos es un cuento de 2 ciudades. Escribe número 1. Romanos es un cuento de 2 ciudades. Una fue el lugar donde fue escrito, y la otra la localidad a donde fue enviado. El primero, el lugar donde fue escrito, y el otro, la localidad a donde fue enviado. Lo que vamos a hacer, número 2, ahí en tu inciso 2, primeramente vamos a ver el primer punto. Y considera este pequeño bosquejo, hermanos, de la vida de Pablo. En la página 40, otra vez tenemos nosotros una gráfica que lo hicimos para que se pudiera comprender con más facilidad esta información. La conversión, vamos a empezar con el evento y luego la fecha y luego el texto. La conversión, probablemente a los 30 años de edad, la conversión de Pablo, probablemente a los 30. Eso no es muy radical, hermanos, porque en la misma ley de Moisés, un sacerdote empezó a hacer su chamba, su trabajo a los 30 y fue jubilado a los 50. Gracias a Dios que estamos bajo la gracia, ¿no? Porque estoy a los 49. Me falta un año y quiero dar más. La conversión probablemente a los 30 años. Fecha 35 después de Cristo. 35 después de Cristo. El texto, Hechos 9. Hechos 9. La educación de Pablo en el desierto de Arabia. En el desierto. ¿Recuerdan Moisés? ¿Dónde? ¿Dónde fue educado, hermanos? En el desierto.
Él fue educado espiritualmente en el desierto. Sí. En el año 38 después de Cristo. 38 después de Cristo. Gálatas capítulo 1, 17 al 18. Gálatas 1, 17 al 18. Luego viene el evento de la iniciación, su primer viaje misionero. Pon ahí, primer viaje misionero. Fecha 45 al 48 después de Cristo. Ahora, ¿cuántos años, hermano? No soy un genio, pero desde su conversión hasta que fue enviado por la iglesia, porque estaba enseñando en la iglesia, estaba ministrando, Hechos 13, dentro de la iglesia, como maestro y como profeta. Ahora, entonces, hermanos, ¿cuántos años hasta que la iglesia lo envió para empezar iglesias? 13. Yo tengo 10 años aquí. Sí, y tardó el viaje 3 años. Hechos capítulo 13 y 14. Hechos 13 y 14. El evento, la oración, o sea, el discurso. Concilio de Jerusalén. Ese discurso que tuvo ante el concilio de Jerusalén en el año 52 después de Cristo. Hechos 15. 52 después de Cristo, Hechos 15. El evento, su persecución, el segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero. Años 53 al 56 después de Cristo. 53 al 56 después de Cristo. Hechos 16 al 18. Hechos 16 al 18. Otra vez tenemos aquí, otra vez, la oposición. La oposición. El tercer viaje misionero. Tercer viaje misionero. 56 al 60 después de Cristo. Ustedes nunca han podido entender el por qué el misionero trabaja como 3, 4 años en un país y luego el sinvergüenza siempre sale para reportar a sus iglesias, ¿verdad? Nunca entendieron eso antes. Quizás es porque sacaron el patrón del apóstol Pablo. Chécalo. 3 años, regresa a Antioquía. 3 años, regresa a Antioquía. 4 años y luego lo llevan a Roma para que lo matan. ¿Entendieron o no? Es que yo sé porque muchos piensan o muchos preguntan, pues, ¿por qué el misionero, hombre, siempre regresa y este y lo otro? Pues es un patrón bíblico. Ahora me preguntas, ¿y por qué no lo haces tú, Felipe? Porque tengo demasiado trabajo que hacer aquí, hombre. Y yo pienso que México algún día me puede sostener. ¿Y para qué malgasto yo mi tiempo andando de iglesia en iglesia en iglesia? Con los videos y todo, le mando un video de lo que estamos haciendo y me pueden ver de igual manera. Entonces voy a usar los medios de hoy en día. Pero más que nada, porque hay tanto trabajo que hacer, como en todo el mundo va uno a sacar un año. Pero por eso estoy perdiendo el sostén. Porque la gente quiere saber, quieren verte, quieren reconocerte de nuevo, ¿verdad? La decisión de viajar a Jerusalén, decisión de viajar a Jerusalén en el año 60. Hechos 22. El aprisionamiento de Pablo, y escribe Guillón, Pablo en Cesarea, aprisionado 2 años ahí, los años 60 al 62. Hechos 24 al 26. No sería mal, hermanos, ustedes ir evento tras evento y hacer un estudio en tu tiempo libre, ¿verdad? La expedición, o sea, el viaje a Roma, el viaje a Roma en el año 62, 6-2. Hechos 27. Y luego tenemos la exhibición, o sea, Pablo predicando en Roma.
su exhibición, Pablo predicando en Roma, años 62 al 65, 62 al 65, y lo puedes ver en Hechos 28. Algo acerca de la vida de Pablo para que lo conozcas mejor. Ustedes ven, era un ministerio completo. Su salvación, B mayúscula, su salvación. Pablo fue salvo en el 35 después de Cristo. Número 1, Pablo fue salvo en 35 después de Cristo. Entró en el ministerio 10 años después y estaba en camino, como ustedes ven en esa gráfica, a Jerusalén, llevando una ofrenda 15 años después de que empezó su ministerio. Digo, su viaje, su primer viaje misionero. Romanos capítulo 15, versículo 25 al 26. Escriben Romanos 15 y búsquenlo. Versículos 25 al 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esa misma ofrenda, él habla de la misma ofrenda en 1 de Corintios 16, 3 al 5. Primera de Corintios, capítulo 16, 3 al 5. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. En el capítulo 16 de 1 de Corintios capítulo 16, Pablo habla acerca de esta ofrenda recolectada por las iglesias gentiles, un montón de iglesias gentiles, de Galacia, de Macedonia, escribió a los Corintios, están involucradas las iglesias de Roma, y era para los santos, esta ofrenda era para los santos en Jerusalén. Ellos estaban pasando por un tiempo muy pesado de mucha hambre. Y en 2 de Corintios, capítulo 9, 2 de Corintios, incluso 8 y 9, Pablo pidió que esta ofrenda estuviera lista para cuando él llegara. Y él estaba pasando por las iglesias para colectarlo. En Romanos, capítulo 15, versículo 25 al 26. Romanos 15, 25 al 26. Pablo estaba listo para salir rumbo a Jerusalén. Él había recibido esta confianza, esta ofrenda a su cuidado. Otra cosa que tienen que entender en cuanto a Pablo, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Nombres que se menciona 6 veces en el Nuevo Testamento. Estaba en mi computadora hoy en la mañana, antes de venir aquí, estaba viendo cuántas veces se menciona y leí todo relacionado a ellos, porque son tan importantes en la vida de Pablo que quería ponerme en la mente de él y entender cuántas veces él lo menciona y qué es lo que él dice de ellos. Pero estos dos, esta pareja, ya habían regresado de Éfeso a Roma. Estaban viviendo en Éfeso. Recuerda en Hechos capítulo 18, si no me equivoco, o 19, vinieron Apolos, y Priscila y Aquila tenía que enseñarle palabra, porque tenía parte de la palabra, pero no toda la palabra. Y como pareja, hombre y mujer, le enseñaba a este gran hombre de Dios, más bien la palabra de Dios. Entonces, aquí en esta carta, Priscila y Aquila ya habían regresado de Éfeso a Roma. ¿Quieren verlo? Pues en Romanos capítulo 16 nos dice precisamente eso. Romanos 16, versículo 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Así es que ya habían regresado de Éfeso a Roma, de ahí salieron. Y fue el deseo de Pablo visitar ahí después del viaje a Jerusalén. Vamos a hablar de su segundo viaje. Es muy importante entender su segundo viaje. En la C mayúscula en sus notas tenemos su segundo viaje. Estas verdades, hermanos, tienen que ser integradas en la historia de los Hechos. Y el lugar más lógico es Hechos capítulo 20, versículo 3. Hechos capítulo 20 y el versículo 3. Quiero que lo vemos aquí. Hechos 23. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria,
tomó la decisión de volver por Macedonia. Versículo 2, perdón, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Ahí Pablo estaba en su segunda visita a Corinto, durante su tercer viaje misionero. Su hospedador era una persona que es Gayo. Ahora, estamos hablando, hermanos, de cuando escribió Pablo esta carta a los romanos. Perdón que yo no te dije eso. Él escribió esta carta a los romanos en su segundo viaje. En su segundo viaje. La carta a los romanos, escrito en su segundo viaje. Y como te dije, Hechos capítulo 20, versículo 2 y 3 es el lugar más apropiado para que él estuviera escribiendo esta carta. Su hospedador es una persona que se llama Gayo. Gayo es el tesorero de la ciudad. Gayo, el tesorero de la ciudad. No, perdón, Gayo y el tesorero de la ciudad, que se llamaba Erasto, perdón. Su hospedador Gayo y el tesorero de la ciudad Erasto vivieron en Corinto. Si quieren las escrituras aquí, son 1 de Corintios 1:14. 1 de Corintios 1:14. Y 2 de Timoteo 4:20. 2 de Timoteo 4:20. Entonces la epístola fue escrita en su segundo viaje, cuando estaba en Corinto. La epístola fue llevada a la iglesia de Roma por una persona que se llama Febe. F-E-B-E. La epístola a los romanos fue llevado a los romanos por Febe, una servidora de la iglesia en Cencrea. C-E-N-C-R-E-A, que era un puerto de Corinto. Cencrea era un puerto de Corinto, y ella era una servidora de la iglesia ahí. Escriben 2 versículos aquí, Romanos 16:23. Romanos 16:23, aquí dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. No sé si su nombre es Cuarto o era el cuarto hermano. No. Romanos 16:1. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, o sea, servidora de la iglesia en Cencrea. Esos son los versículos que comprueban lo que yo acabo de decirte. Sabemos de Hechos, capítulo 20, versículo 3. Sabemos de Hechos, capítulo 20, versículo 3, que la segunda visita de Pablo a Corinto duró 3 meses. La segunda visita de Pablo a Corinto duró 3 meses. Él debió de haber llegado cerca de diciembre 59 después de Cristo. Él llegó más o menos en diciembre de 59 después de Cristo. La carta fue escrita en esos 3 meses. Si te pregunto entonces, ¿en qué ciudad escribió Pablo su carta a los romanos? ¿Me van a decir qué? En Corinto. ¿Cuántos meses duró su visita ahí? 3 meses. ¿Mandó la carta en manos de quién? Febe, una mujer. Mira nomás, mira nomás. Anímense, hermanas. Estaba hospedándose en casa de quién? Gayo. No sé si se portó como Gallo y por eso le llamaron Gallo, ¿verdad? ¿O qué, verdad? Pero de Gayo. Muy bien, hermanos. Llegó a Jerusalén de Corinto. Llegó a Jerusalén justo a tiempo
para el día de Pentecostés. Llegó a Jerusalén justo para el día de Pentecostés. Así es que, entiende, llegó en diciembre, enero, febrero, marzo, y llega a Jerusalén justo a tiempo para el día de Pentecostés. Hechos 20:16 es la cita, Hechos 20:16. Así que debió de haber salido de Corinto cerca de febrero en el año 60. Me imagino al final de febrero del año 60. Este es el marco de tiempo en que estamos situando los escritos de los romanos. Y esto me lleva a la página 42, una nueva sección aquí de lo histórico, los oidores del artículo. Y yo creo que es buen tiempo para pararnos unos 5 o 6 minutos después. Vamos a comenzar y terminar esta noche con un paso más en esta introducción.